entendiendo y también tomar nota de lo que sí entienden, ¿sí? Recordar que esta institución, la Red GFU, Red Cultural para la Fraternidad Humana, es una institución cultural, ¿sí? Y por lo tanto, temas diversos, temas tradicionales, temas contemporáneos, temas de ciertos continentes, incluso americanos, aquí de América, pues todos son bienvenidos para tener un conocimiento, algo, aunque no sea tan especializado o tan experto el tema, pero por lo menos tener nociones de, pues de lo que vamos a platicar, ¿verdad? Cultura general, ¿sí? Y en ese caso, pues el día de hoy vamos a platicar sobre una parte del mundo invisible, ¿verdad? Si hay mundo visible, pues habrá mundo invisible. Eso está comprobado. Por ejemplo, para la materia la que palpamos, la que tocamos, la que es nuestra, para cada materia hay una antimateria, ¿sí? No sé si conozcan el caso de Tunguska en 1908. ¿Alguien se acordará? ¿Sí? Allá en la Siberia, en un atardecer, de repente, en un momento dado, algo explotó, ¿sí? Que hizo que ese sonido, ese ruido, esa explosión diera varias vueltas a la Tierra. Así tan fuerte fue la explosión como el de los volcanes Krakatoa, allá en Java, ¿sí? Ah, como es en la Siberia, pues allá en la Siberia es muy difícil, pues digamos, trasladarse. Estamos hablando de 1908. Entonces un investigador trató de ver qué había sido. Algunos decían que había sido un meteorito que chocó con la Tierra, otros que había sido una partícula de antimateria. En realidad no se sabía qué era, ¿verdad? Pero fueron a investigar. Tardaron semanas para llegar a ese centro del impacto. ¿Qué fue lo que encontraron? Había pantanos, muchos mosquitos, muchas larvas. Tenían que ir súper protegidos para no ser picados por esos mosquitos. Han de cuenta que un bosque es así, ¿no? Bosque, ¿verdad? Muchos árboles, pinos así, erectos, verticales. Cayó ese objeto o algo ahí en cierto lugar y los árboles cayeron así, diametrales al, a lo que es el centro del objeto, ¿sí? Estuvieron repartidos así equidistantemente, ¿verdad? Por más que buscaron un meteorito, algún cuerpo o algo, no encontraron nada, ¿verdad? Tal vez antes, kilómetros antes de llegar a la Tierra, algo causó ese impacto, ese ruido y la destrucción de miles y miles de árboles, ¿verdad? Entonces les digo, si hay algo visible, también existe algo invisible. Si existe la materia, existe la antimateria también. Está comprobado eso. Por ejemplo, dentro de la materia, que está formado por moléculas, por sistemas atómicos, y esos sistemas atómicos por partículas subatómicas, como los electrones, así como los electrones existen que tienen carga eléctrica negativa, existen los antielectrones, que se les llama positrones y tienen carga eléctrica positiva. Es opuesta al electrón, pero su movimiento es similar al del electrón. ¿Ok? Entonces existen también los mundos invisibles. Bueno, vamos a empezar por compartir
la pantalla. ¿Cómo es? Aquí. Buscamos esto. Buscamos compartir. Y ya se encuentra ahí en su pantalla. ¿Ok? ¿Ya se ve? Sí, Bueno, maestro, sí se ve. ok, perfecto, Bien. perfecto. Bueno, entonces ahí está el título, que es La magia y las entidades invisibles. Vamos a partir del hecho de que sí existen las entidades invisibles, ¿verdad? Vamos a suponer eso. Bien, todo va a repercutir sobre nosotros los seres humanos, o mejor dicho, sobre las entidades vivientes que estamos aquí en el planeta Tierra. ¿Ok? Por ejemplo, así como influye un sonido, la música, una melodía, ¿verdad? Afecta o estimula nuestro cuerpo a través del sonido, esas vibraciones mecánicas, los aromas, las texturas, absolutamente todo influye sobre nosotros, ¿sí? E igualmente algo invisible, como son los campos electromagnéticos, ¿sí? Estamos rodeados de esos campos electromagnéticos. No se ven, pero existe. La fuerza de la gravedad no se ve, pero se siente, está uno sujeto a ella. Los rayos X, los rayos gamma, etcétera. Todo eso influye sobre los seres humanos y sobre los otros seres que no son humanos, como vegetales, animales, etcétera. ¿Ok? Esas radiaciones cósmicas son transformadas en poderes psíquicos y espirituales cuando alguien las sabe canalizar adecuadamente, ¿sí? Puede comandar, invocar, mandar a esas entidades. Por ejemplo, algo muy simple, muy sencillo. Tenemos un radio, un celular, ¿verdad? Entonces, gracias a la tecnología, movemos ahí unos botoncitos y vemos imágenes en la celular, en el celular, ¿verdad? Captamos esas señales electromagnéticas, ¿verdad? Y misma que está ese aparato, ese dispositivo, está sujeto a la gravedad. Lo soltamos y se cae, ¿verdad? Entonces, hay algo en lo cual alguien puede canalizar esa energía, ¿verdad? Materialmente o mecánicamente, los técnicos, ¿verdad? Han sabido cómo jalar esa energía electromagnética a través de receptores especiales dentro del celular, dentro de la televisión, ¿verdad? Captan esa energía ahí. Entonces, si existe un medio mecánico o material que capta estas señales, también algunas personas, llámese magos, pueden atraer esas fuerzas, esas energías, esas vibraciones, ¿sí? ¿Con qué fin? Pues tendrán algún fin. Así como a través del celular escuchamos la melodía, leemos los mensajes por las radiaciones electromagnéticas, así también ese personaje, ese mago, ese individuo puede canalizar esa energía hacia algo o hacia alguien. ¿Ok? Y ahí entramos al tópico de la magia ceremonial, que viene siendo la continuación de la clase pasada, ¿vale? La magia ceremonial o magia luminosa. Esta magia, ¿verdad? Ya hemos platicado al respecto de que desde hace cientos de años o miles de años ha existido personas, seres humanos de carne y hueso,
que han sabido cómo manejar esas vibraciones o esos fluidos invisibles, los han sabido manejar a través de la magia. Bueno, se le llamó magia porque transformaban de una forma a otra, ¿verdad? Esa radiación electromagnética que viene en el aire se puede transformar en un video, en un audio, ¿verdad? ¿Sí? A través del celular, ¿verdad? Entonces, posiblemente alguien que tenga una capacidad mental muy fuerte puede, digamos, proyectar una imagen que alguien en otro lugar lo puede captar, como ocurría en los experimentos que hacía la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en los años 70, en los 60, ¿verdad? Hacían experimentos de lo que ahora conocemos como metafísica o parapsicología. Había individuos, ¿verdad?, que se colocaban, por ejemplo, en un lugar especial, ¿verdad?, a prueba de ruidos. Tenían un aparatito ahí que barajeaba unas cartas llamadas Zener. Estas cartas Zener, una de ellas era una estrella, otra era un cuadrado, otra era un círculo, otra era un triángulo, etcétera, un pentagrama, un hexagrama. Se barajeaban esas cartas al azar, ¿sí? Ese aparatito. Y este individuo sacaba una de ellas, se concentraba, la miraba, ¿sí? Y emitía una señal mental, ¿sí? Del otro lado, en un submarino, ¿sí? Un submarino atómico o una nave espacial allá en los viajes Soyuz que había, no sé qué, había pues todo dispositivos que viajaban allá en el espacio. En ese espacio, en esa nave, en el aire o en el agua, en el submarino, había otra persona que trataba de captar ese mensaje, ¿sí? ¿Sí? Ahora, o sea, como si hubiera una forma de telepáticamente transportar la imagen que veía en la carta, la transportaba hacia la persona. Y un alto porcentaje de efectividad tenía un resultado muy óptimo, un 80% o más, ¿verdad? Entonces, como esa energía, ¿verdad?, aquí energía mental, podía ser transportada a otro lugar. Tenía que haber un transmisor y un receptor, ¿sí? Y no eran magos, ¿verdad? Y no eran magos. O a lo mejor sí lo eran, ¿verdad? Bueno. Uno de los sistemas más influyentes de la magia tradicional es la magia ceremonial, derivada de la tradición hermética, oculta y misteriosa, que se remonta más allá de la antigua Grecia, Egipto, la India, China, e incluso de las culturas aquí en América, y que ha influido en muchas prácticas mágicas posteriores, ¿sí? Entonces, estas situaciones de las que estamos platicando someramente y de tiempos actuales, a través de los tiempos ha existido, ¿verdad? Se les llamaba magos o actualmente se les llama magos. Puede tener otro nombre: hipnotizadores, mentalistas, meditadores, ¿sí? Puede tener cualquier nombre. Lo importante, lo interesante sería que sí existen entidades humanas de carne y hueso que pueden transformar, que pueden derivar energía o fuerzas invisibles hacia ciertos receptores, ¿verdad? Y antiguamente se le llamó magia, y ahora nosotros en este capítulo, en esta plática, le llamaremos también igual magos, a través de la magia
ceremonial. La magia ceremonial también es conocida como magia ritualística, porque es una práctica que involucra la utilización de rituales específicos, incluyendo simbolismos y algunas herramientas para manifestar intenciones y manipular energías y vibraciones especiales. ¿Ok? Entonces este personaje, esta persona, este mago, ¿sí?, mediante ciertos aditamentos especiales, ciertos ritos, ciertos rituales, puede lograr esa transportación o esa transformación de aquí para allá, ¿verdad? Siempre habrá un transmisor y habrá un receptor, ¿verdad? ¿Por qué receptor? Porque hacia algún lugar llegará esa energía. No va a estar rondando la tierra, sino llegará hacia un lugar específico, ¿sí? La gente, los arbustos, el agua, el mar, ¿sí? Puede llegar a cualquier lugar, dependiendo entonces de la calidad del mago que logre transportar esa energía o canalizar esa energía a través de mecanismos, a través de rituales, como dice aquí. ¿Qué son los rituales? Los rituales son acciones o secuencia de acciones realizadas de manera teórica y simbólica o bien de manera práctica y real, partiendo del plano material humano con el propósito de crear un espacio sagrado, establecer una conexión con lo divino o manifestar intenciones específicas. Es una forma de comunicación con lo trascendental y de influir en la realidad, ¿sí? Entonces ahí está el objetivo, ¿verdad? El objetivo de los rituales es mediante esos aditamentos, mediante esas herramientas, canalizar esa energía que estará aquí en el aire, en el éter, en el espacio, en la luz, en el calor, ¿verdad? Se podrá atrapar, ¿verdad? Llamarla, atraerla y después canalizarla hacia un lugar específico. Esa sería la función del mago, ¿verdad? Que tenga la preparación adecuada para lograr eso. La magia ceremonial se basa en la creencia de que ciertos rituales y procedimientos pueden establecer un vínculo con fuerzas superiores, entidades espirituales o aspectos más profundos del ser para lograr resultados deseados a favor de la humanidad y no tanto a favor del mago, a favor de la persona, ¿sí? Se trata de ayudar, de contribuir, de mejorar, de incidir sobre gran parte de la gente, de la humanidad, y no tanto un trabajo para sí mismo, ¿sí? Entonces esos vínculos con esas fuerzas pueden ser con las fuerzas tanto superiores como con las inferiores, dependiendo de la intención de ese mago, de esa persona, ¿sí? Pueden ser intenciones materiales, pueden ser intenciones espirituales, intenciones malévolas o intenciones sanas, agradables. En la magia ceremonial, los practicantes utilizan rituales cuidadosamente diseñados que implican el uso de mantras, vocalizaciones, verbalizaciones, mudras, que son canalizaciones de energía. Existen muchas formas de canalizar esa energía, ¿sí? Mandalas, que son instrumentos especiales diseñados y fabricados específicamente ciertos días y ciertas horas del día, ¿verdad? Símbolos especiales, invocaciones puntuales, conjuros si son necesarios, piedras, agua, gestos y ademanes
precisos y específicos. Entonces, esas son formas para canalizar esa energía que el mago lo hará, ¿verdad? Son como herramientas, ¿verdad? Sí, el mago no da más así por su porte, por estar de pie o por estar hincado, puede realizar algo. Necesita siempre la ayuda de una herramienta corporal de su cuerpo o bien externa, ¿verdad? Como esos mandalas o como esas piedras o como esa agua que se requiere para tener todo un ritual específico y utilizar esos aditamentos para canalizar adecuadamente lo que se pretende, esa energía especial. Las herramientas más comunes utilizadas por los magos son las varitas o cruces de madera, de sauco, de olivo o de cedro, cuchillos rituales puntiagudos o flamígeros, que tengan así forma de flama, pentáculos, o sea, estrellas de 5, 6, 7 u 8 puntas, velas de cera o parafina, inciensos de madera, ¿sí? Mirra, sándalo, pino, nogal, aceites aromáticos como el sándalo, etcétera, ¿sí? Que se requieren, que se usan para lograr los fines adecuados. Algunas de ellas con fines materiales y otras con fines espirituales. Entonces, no todo se usa al unísono. Se usará más unas cosas que otras, unas herramientas más que otras, dependiendo del fin del que se vaya a tratar. Estas herramientas son consideradas canales a través de las cuales los practicantes cumplen su objetivo de la magia ceremonial para fines espirituales. Estamos hablando ya de la magia ceremonial. Entonces los fines sí serán espirituales. Para la otra llamada baja magia o brujería, etcétera, se usarán con otros fines que no son espirituales, ¿sí? Decía, para fines espirituales, como el crecimiento personal, la conexión con lo divino o la búsqueda de la iluminación mediante la conexión de fuerzas de la naturaleza. ¿Sí? Existen rituales de todo tipo, ¿no? Muchos rituales. Muchas organizaciones las utilizan, ¿no? Rituales religiosos, por ejemplo, las misas, es todo un ritual el que se realiza ahí. ¿Sí? Los bautizos, los matrimonios, son rituales porque hay todo un procedimiento que se efectúa ahí dentro, ¿sí? En el bautizo, por ejemplo, se usará el agua, los aceites, las cruces para santiguar ahí, ¿sí? En el pecho, en la frente, ¿verdad? En la boca, ¿sí? Son partes de todo un ritual que tiene que tener esas partes, esos pasos para que se realice bien esa magia, esa transformación. En un bautizo, por ejemplo, ¿sí? Tendría que realizarse cada uno de los pasos, ¿verdad? De la vela encendida, del aceite que se va a ungir, del agua que se deposita en su coronilla, ¿sí? Etcétera. O sea, son partes de ese ritual que se requiere para llevar a cabo toda esa iniciación en el campo religioso, ¿no? Habrá otros rituales espirituales, ¿no? Vinculados a prácticas que donde dentro de tradiciones espirituales específicas, como la magia, el chamanismo o el paganismo, ¿sí? Dentro de esos rituales, por ejemplo, espirituales, ¿verdad?
En nuestra institución se realizan algunos rituales, ¿sí? El ritual, por ejemplo, de la renovación del fuego, ¿sí? Que donde es todo un procedimiento, unos pasos a seguir para realizar esa consagración del fuego nuevo, del amarre del sol, ¿verdad? ¿Sí? Son pasos que debemos de llevar para completar bien el ritual, ¿sí? De la concentración tibetana igualmente, ¿sí? Serían 3 partes dentro de la concentración tibetana. Primero el ritual del incensamiento. En segundo, el ritual de la meditación. Después el ritual de la invocación o concentración que se hace en esa tercera parte. En esa concentración tibetana, estas 3 partes forman el ritual completo, ¿sí? Y el ritual que hacemos nosotros en el ceremonial llamado cósmico, ¿sí? Es también todo un pasos a seguir que tenemos que realizar y los fines serán espirituales. Habrá rituales personales. Estos rituales son realizados a nivel individual y pueden estar relacionados con la manifestación de intenciones personales, ¿sí? Ahí todo va a depender de las necesidades del individuo, de la persona, ¿sí? Si quiere algo, pues un crecimiento particular, un crecimiento individual, pues tal vez lo pueda hacer, pero normalmente para ese tipo de rituales se requiere la presencia de alguien que conozca algo más que esta persona, para que sea su guía, ¿verdad? Que sea su conductor, que sea su maestro, ¿sí? Entonces se necesita por lo regular en los rituales de la magia alguien que sepa conducir a ese candidato a mago. Los rituales, independientemente de su forma, a menudo tienen una estructura y un orden específico que les da un sentido de coherencia y significado. Estos actos ceremoniales pueden ayudar a centrar la mente, crear un estado de conciencia elevado y establecer una conexión profunda con lo sagrado, ya sea a nivel personal, comunitario o espiritual. Los rituales pueden ser poderosos para generar un sentido de propósito, significado y trascendencia en la vida cotidiana. Entonces, todos los rituales tienen un fin, tienen un objetivo, ¿sí? Se pretende que dentro de, por ejemplo, de estos rituales que nosotros manejamos, sea algo positivo para la comunidad, para la orden, para la organización, para parte de la humanidad. Y si fuera posible, para gran parte de la humanidad o para toda la humanidad, ¿sí? Dependiendo del poder carismático o del poder que tenga ese mago para saber canalizar esa energía, esas entidades, esas fuerzas que nos rodean, ¿sí? Esas vibraciones especiales. La magia ceremonial, ¿verdad? Requiere un estudio y una comprensión profundos de los sistemas mágicos utilizados. ¿Sí? No cualquiera va a estar ahí comprometido en eso, ¿verdad? Así como un enfoque disciplinado y respeto por los rituales y símbolos empleados. Pero es importante mencionar que la tradición mágica iniciática se transmite de maestro a discípulo, de labio a oído, ¿sí? No es así de que yo me voy a ser mago y voy a hacer y deshacer esto. Tal vez sí lo logre, pero está trabajando en lo personal, en su ego, nada más, ¿verdad? Trabajando para sí mismo. Pero lo que se requiere, lo que se debe de hacer es trabajar a favor de los demás. Esto forma parte de la magia luminosa, ¿sí? Iluminar, no sé, aclarar conceptos hacia los demás, no tanto para sí mismo.
saber manejar el ego, el orgullo, la autosuficiencia. Muchos practicantes de la magia ceremonial, cuando no están dentro de un linaje vivo, siguen estructuras y protocolos específicos, siguiendo manuales y textos antiguos o contemporáneos, mientras que otros desarrollan sus propias prácticas basadas en su intuición y experiencia personal. Como se dice, andan por la libre, ¿verdad? Y eso puede incurrir en peligro, o sea, es un peligro, o sea, no es así cualquier cosa el manejo de la energía. Hagan de cuenta un electricista que quiere manejar la electricidad, esos cables que se conectan de aquí para allá. Si no sabe nada de electricidad, puede ocurrir un accidente en él, ¿verdad? A pesar de que es un alambrito delgadito, pequeñito, ¿verdad? Sin embargo, la corriente eléctrica, ¿verdad? Generará una descarga sobre la persona si no sabe manejar bien estos aditamentos de la electricidad. Entonces tiene que saber cómo manejarla. Puede incurrir peligros. Entonces ese electricista, ese aprendiz de la electricidad, requiere de un maestro electricista que le vaya enseñando los conceptos, los peligros del manejo de esa energía eléctrica. Por ejemplo, y así podemos ver la energía neumática, la energía hidroeléctrica o hidráulica, ¿verdad? Son energías que existen en la naturaleza, que nos proporciona la naturaleza misma, pero hay que saberla canalizar adecuadamente, ¿sí? No nada más así porque sí, porque ya leí un manualito, ¿verdad? Porque ya estuve en una charla, ¿verdad? Y aprendí el manejo de las energías. No, tiene que tener toda una preparación de años y de años y de años y de instructores o de maestros que los vayan guiando para canalizar bien esa energía que va a manejar. Llámese eléctrica, neumática, hidráulica, ¿verdad? Hablando en términos humanos materiales, o bien en esas entidades invisibles que existen también en la naturaleza. ¿Cómo canalizar esa energía vibratoria de esas entidades invisibles? También se requiere preparación. También se requiere la guía de maestros, de alguien que tenga más experiencia que el neófito. El mago es operador de la magia. No cualquiera es mago, ¿sí? Dice, el operador de la magia debe conocer las leyes de la naturaleza que usa mediante un mecanismo operativo. Por ejemplo, los rituales con orden preciso, formulario entendible y exacto, claves apropiadas, mudras bien hechos en su momento, mantras bien entonados, plegarias salmodiadas, invocaciones adecuadas, cánticos sublimes, movimientos atinados y seguros, ¿verdad? Son algunas formas en la cual el mago deberá usar adecuadamente en el momento preciso y exacto para que tenga un efecto, ¿sí? Como subir un interruptor para que se haga la luz en la habitación, ¿sí? Tiene que haber un momento en el cual suba el interruptor. Tal vez cuando haya oscuridad, subir el interruptor para que haya luz. No voy a llegar a prender el interruptor, a subir el interruptor cuando hay luz, cuando es de día, ¿verdad? Entonces, un momento adecuado, preciso, es cuando se utilizan estos formas, estos mecanismos operativos de la magia.
Mediante la energía radiante electromagnética del magíster, las fuerzas inferiores son comandadas, dirigidas, canalizadas, y las fuerzas superiores son imploradas y conciliadas por la atracción, seducción, imantación y concentración. Entonces habrá dos tipos de fuerzas que el mago deberá canalizar: las inferiores y las superiores, ¿sí? Las que están aquí en este plano humano o subhumano, en este plano, vamos a llamarle así, sublunar, o bien las superiores que pudieran estar más allá del plano sublunar, tal vez en el plano solar o en el plano del empirio, ¿verdad? Ambas fuerzas son dirigidas hacia una acción eficaz en vista de progresar, evolucionar, ascender, incrementar sus mejores esfuerzos y abatir sus bajos instintos y sus deseos viles de la parte humana del magíster. Entonces debe estar concentrado, ¿verdad? Este mago. Debe estar sano, este mago, este magíster, ¿verdad? Este maestro. Tiene que estar, ahora sí que en sus 5 sentidos, como se dice, ¿verdad? No puede estar distraído, desconcentrado, enfermo, con alguna dolencia, con alguna preocupación, porque no se canalizaría adecuadamente ni las fuerzas inferiores ni las superiores, menos las superiores. El término mago se emplea erróneamente para abarcar prácticas tan diversas, de tal forma que se pueden clasificar 3 formas de operar la magia, ¿sí? Sería el magiciano, el magista y el mago o magíster, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? ¿Qué es el magiciano? El magiciano es aquel que practica la baja magia, la pequeña hechicería o el ilusionismo. Un magiciano es aquel que realiza trucos de ilusionismo para entretener al público utilizando espejos o fondos negros, y algunos tienen habilidades de prestidigitación y manipulación de objetos para crear ilusiones ópticas o efectos sorprendentes. Se puede decir que son actores en el ámbito del entretenimiento, como el circo y el teatro. Esos son los magicianos, los que comúnmente nosotros les llamamos magos, pero no son magos, ¿sí? Esos magos de circo, del teatro, ¿verdad? No son magos, son magicianos, ¿verdad? Magicianos. El magista, la segunda categoría. El magista es una persona que practica la magia de una manera más particular y específica que el magiciano. El magista se consagra a las ceremonias con el respeto de un ritual serio. Conoce de mecanismos, maneja algunas herramientas, hace algunas invocaciones, pero todo eso lo hace con actitudes mecánicas o autómatas, sin profundizar en los conceptos. O sea, ya tiene esa habilidad, ¿verdad? Sí, ya sabe qué hacer. El paso 1 es este, el paso 2 aquello, el paso 3 aquello, paso 5. Ya sabe los pasos. De tal forma que al saber los pasos, ya hasta ni se concentra, simplemente se va guiando en base a su memoria, en base a un manual, ¿sí? Pero lo va haciendo sin profundidad de las cosas. Tal vez sí tenga el conocimiento, pero se habitúa a hacer esto, se habitúa. Y al habituarse, actúa en automático, como un robot, ¿verdad? Ese es el magista. Un magíster es un maestro, mentor o guía espiritual en el ámbito de la magia.
el esoterismo y las ciencias ocultas. Un magíster es un instructor experto en los conceptos de la magia operativa o magia ceremonial. El magíster es el que ha obtenido la perfecta maestría o magisterio. Es el que realiza el ritual, pero cada ritual es diferente todos los días. Aunque nosotros lo veamos así como público, vemos lo mismo, todos los días lo mismo. Sin embargo, es diferente para cada día, es diferente. Lo podemos ver por las posiciones planetarias, ¿sí? Y sobre todo la luna. La luna, acuérdense que es la que provoca estos actos mágicos, ¿verdad? Está asociada la magia con la luna, como la mirra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos los días es un día diferente, aunque se llamen igual, ¿sí? Todos los martes son martes, pero todos los martes son diferentes. Las 7 de la mañana, todos los días son las 7 de la mañana, pero las 7 de las mañanas es diferente de todos los días. Eso es lo que sabe el magíster, el maestro, ¿sí? A diferencia del magista, que ya se habitúa a que los lunes son los lunes, los martes son los martes, las 7 son las 7, las 10 son las 10, etc. Esa es la diferencia entre un magista y un magíster. Un magíster es el que posee un profundo conocimiento y experiencia en la práctica mágica y tiene plena autoridad y dominio en el área del estudio y disciplina de los rituales. Y por tanto puede enseñar y guiar a sus discípulos en su aprendizaje y desarrollo. Se está preparando continuamente, está investigando, está escudriñando los misterios de la naturaleza, le busca un objetivo de por qué existe eso, ¿sí? Lo sabe canalizar, lo comprende y lo comparte a sus discípulos. Un magíster enseña técnicas, rituales, filosofía y principios mágicos, herméticos a sus discípulos, siempre de labio a oído, así como proporcionar orientación y apoyo en su desarrollo espiritual iniciático. Esa es la función de un maestro, de un magíster, de un mago verdadero, ¿sí? Y entramos a este mundo invisible de los espíritus de la naturaleza. Una vez comprendiendo, ¿verdad?, que sí existen en realidad en el mundo material, ¿verdad?, también existirán en el mundo invisible, en el mundo espiritual o en el mundo subhumano, en otros mundos que no es el material humano. Como se ha mencionado, la magia es la ciencia de los maestros que ejercen control sobre los elementos, elementares, elementarios y elementales, mediante fuerzas energéticas desplegadas en el plano astral, solar y espiritual, ¿sí? O sea, es algo profundo esto, o sea, para algunos será lo mismo todo esto, ¿sí? No habrá diferencia entre los elementos con alguno de las entidades elementares, elementarios o elementales, ¿verdad? Tal vez para algunos de nosotros sea por primera vez que escuchamos estos términos, estos conceptos, ¿verdad? Es como en el plano humano, por ejemplo, en el plano humano, ¿sí? En el plano humano también habrá categorías de individuos, ¿verdad? Categorías, digámoslo así, eh, preparados intelectualmente, pues habrá profesionistas en las especialidades de las ciencias, del arte, de la cultura, de la sociedad,
¿sí? Habrá artesanos que sabrán manejar muy bien la madera, el metal, la tierra, ¿verdad? Etcétera. O sea, hay muchas categorías seres humanos. El ser humano es uno solo, ¿verdad? Tiene una cabeza, dos brazos, dos piernas, pero sin embargo sus actividades son variadas, múltiples, ¿sí? Si en la Tierra ahorita hay 8,000 millones de habitantes, ¿verdad? Pues existen 8,000 millones de categorías de individuos, porque cada individuo es diferente, ¿sí? Pero pueden clasificarse como los empresarios, como los operarios, como los trabajadores de la madera, como soldadores, como oficinistas, como médicos, ¿sí me entienden? O sea, a pesar de que cada quien es independiente, es individual, es único e irrepetible, sin embargo, se reúnen en grupos específicos, ¿verdad? En el hospital se reúnen los médicos, las enfermeras, para trabajar ahí la salud, ¿verdad? Para atacar problemas de enfermedades, ¿verdad? En un juzgado, a lo mejor ahí se reúnen los abogados que sepan de leyes. No va a ir ahí un arquitecto a proponer o a decidir las cosas. El juez va a decidir las cosas, ¿no? Que sabe de leyes, ¿verdad? ¿Sí? El ingeniero, pues va a saber el ingeniero civil, pues va a saber de las obras, de la armadura, de los pilotes, de las traves, y no va a ir pues un trabajador de la madera, pues no va a saber qué es eso, ¿no? Etcétera. Entonces, de ahí que existen también en los mundos invisibles categorías de espíritus de la naturaleza. Un magíster tiene conocimiento perfecto y exacto de lo que hace durante los rituales que realiza oficiando el ceremonial cósmico, al estar colocados los elementos sobre el altar, ¿verdad? Entonces, en el altar se colocan ahí los elementos, ¿sí? Estos elementos que nosotros conocemos como tierra, agua, aire y fuego, ¿verdad? Que son 4, pero en otras culturas serán 5, ¿verdad? En la cultura china, por ejemplo, el metal y la madera se agrega ahí en lugar de la tierra, el metal y la madera, sería aire, fuego, agua, metal y madera, serán 5. En términos modernos, se puede decir que la luz pudiera ser un elemento más, el sonido un elemento más, el vacío, el aire un elemento más, aparte de los 4 tradicionales, que vienen siendo mencionados desde la época de Demócrito allá en la griega antigua, ¿verdad? Pero que se han quedado establecidos porque se ha comprobado que son elementos fundamentales en la vida humana, ¿verdad? Porque tenemos un cuerpo sólido, ¿sí? Un cuerpo de tierra, se puede decir de tierra, ¿sí? La carne, los huesos, la piel, ¿sí? Líquido igualmente, el estado líquido en nosotros, la sangre, los fluidos, lágrimas, saliva, etcétera. Gaseoso, el aire que respiramos que está en los pulmones, que entre el aire absorbemos el oxígeno y sale anhídrido carbónico, ¿verdad? El radiante es nuestra energía, la temperatura corporal, ¿sí? El calor que emanamos, etcétera. O sea, esos elementos están bien diseñados para poderlos entender en la naturaleza, que también existe. Estos elementos en el plano humano, el teurgo, o sea, el mago, el magíster, el yogi, los trabaja disciplinada y frecuentemente. La tierra mediante ejercicios psicofísicos para iluminar los chakras. El agua mediante el manejo permanente de las emociones y sentimientos. El aire mediante la autorreflexión, análisis y discernimiento para tomar mejores decisiones.
y el fuego mediante el control de la energía biogenésica sexual, ¿sí? Entonces, un teurgo, un mago, ¿sí? Tiene que trabajar esos 4 elementos inicialmente consigo mismo, ¿sí? Para poderlos manejar hacia el exterior, ¿sí? No puede uno manejar afuera algo si no lo conoce adentro. No puedo yo, por ejemplo, conducir el automóvil, ¿verdad? Si no sé cuál es el freno, cuál es el acelerador, cuál es el de las luces. Tengo que saber el conocimiento de lo que tengo ahí adentro para que los que están afuera sepan que hay seguridad en el que está conduciendo. ¿Qué son los elementares? Los elementares son los espíritus de los elementos no evolucionados. Los elementares todavía son groseros y no tienen su individualidad en el sentido general. Sirven como almas a los animales, ¿verdad? El alma animal es colectiva, entonces, si ustedes le buscan el alma al perro, al gato, al caballo, a la vaca, ¿verdad? Esa alma está constituida por elementares. Esas entidades están diseñadas, están apropiadas, ¿verdad? Están capacitadas, por decirlo así, para que formen parte de un animal, ¿verdad? Son los que organizan las almas de los animales. Los elementares. Los elementares, ¿de dónde provienen? Provienen de la esencia primitiva, el Ein Sof, que se usa en la Cábala, cuando se manifiesta el absoluto. Viven en el mundo de los elementos, gobiernan a la naturaleza y organizan el mundo animal, como hemos dicho, antes de poder perfeccionarse e integrarse en elementales, para pasar después al reino humano. Hagan de cuenta que los elementales son como los estudiantes, los que están ahí en la universidad, ¿no? Y que después se gradúan, ¿sí? Egresan de la universidad ya con otra categoría. Dejaron de ser elementares, ¿verdad? Pero al principio pues tienen que estar pasando por esos niveles evolutivos, como nosotros, ¿verdad? Para estar en este nivel en el que nos encontramos ahorita, ¿sí? Intelectual, por ejemplo, pues tuvimos que haber aprendido a leer y a escribir, a saber de los números, a manejar las letras, a hacer oraciones, a saber las tablas de multiplicar, pero es gradual el conocimiento. Y ahora ya llegamos a esta categoría humana y estamos preparados intelectualmente hablando. Pasamos del nivel niño a nivel adolescente, el adolescente al joven, el joven al adulto, etcétera. Y vamos escalando esas categorías humanas. Pues también en la naturaleza, en el mundo invisible, también existen esas categorías. Van hilvanándose unas a otras. Al operar la magia, el magíster tendrá la capacidad para ahuyentar a estas entidades indeseables que pueden entorpecer la armonía prevaleciente en una ceremonia cósmica, ¿sí? Este tema de lo que hace el magíster en un momento dado dentro de la ceremonia cósmica, la vamos a ver la próxima semana, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ahí el oficiante, el gurú en la ceremonia, ¿verdad? En un momento dado tendrá que tener esa capacidad para ahuyentar a este tipo de elementales. Tienen que tener esa capacidad. Si no, se apoderaría de ciertas partes del ritual, ¿verdad? Los elementales con H o elementales sin H son las entidades astrales, las cuales frecuentan al mundo psíquico y las cuales son tan peligrosas para los espiritistas, quienes hacen experiencias de mediumnidad.
y quienes siempre captan los efluvios de las comarcas bajas, en donde precisamente esos elementales buscan una envoltura para manifestarse, ¿sí? Entonces, esta categoría de espíritu de la naturaleza, pues, como los anteriores, pues son del plano subhumano. Pero esos no están preparados, no están capacitados, no están diseñados para organizar a los animales. Estos andan así como en la libre, por decirlo así, ¿verdad? Y buscan manifestarse en el plano humano. Son del plano subhumano, del bajo nivel, ¿verdad? Sí, pero buscan manifestarse a través de llamados específicos, ¿sí? Aquí está el ejemplo de las sesiones espiritistas, ¿verdad? Donde hay un medium. Bueno, hay personas, mediums, que sí sabrán manejar a esos elementales, sí los sabrán comandar, ¿verdad? Mandar, obligar a realizar algo, pero no todos, ¿verdad? Y algunos se apoderan de las conciencias, ¿verdad? De las conciencias de los que están ahí alrededor, ¿sí? En esa sesión espiritista, ¿sí? ¿Qué les puede provocar inicialmente? Pues desmayos, eh, salida de sangre por sus orificios, oídos o nariz, ¿verdad? Pérdida de memoria o muchas ganas de estar dormidos o tardan tiempo para despertarse, etcétera. O sea, hay ciertas formas en las cuales los elementales se han apoderado de las personas en esas sesiones mediúmnicas. Si el medium no sabe cómo manejar esas energías, entonces esas entidades se apoderan de la gente, ¿verdad? Como por ejemplo una sesión de la Ouija, es que se vea, pues es un juego infantil, un juego que en las jugueterías venden las Ouijas, pues vamos a jugar, ¿verdad? Hasta en esos lugares pueden participar estos elementales, ¿verdad? Y se han sabido casos de personas que han quedado atrapadas en ese mundo, ¿sí? Conocí a una hermana genial de Puebla, ¿sí? Que me platicó que sus sobrinos y unos amigos, usaron la Ouija, la usaron como juegos, como diversión. Ya saben que allí eran infantes, eran niños, ¿verdad? ¿Sí? De 12 años, 13 años más o menos, y jugaron la Ouija. Pero el mayor de ellos, el que más que nada era el que los guiaba, los que los conducía, de repente se quedó dormido y no hubo poder humano para despertarlo. Despertó como unas 30 horas después. Y esa Ouija, pues ahí estaba, o sea, pues es un instrumento, no sé si la conozcan, ¿no? ¿Sí? Tiene un abecedario, tiene ahí unas flechitas y cosas sencillas, simples, pero puede representar cierto riesgo para las personas, sobre todo infantes, sobre todo personas que tengan baja autoestima, que no tengan una fuerza suficiente de su salud física, ¿sí? Ahí esas entidades de los elementales pueden apoderarse de la gente. Puede ser superficial o permanentemente. Después de perfeccionarse los elementales, ¿sí? Con ese tira y afloja en ese trabajo que están realizando, pasan al mundo de los elementares para ser absorbidos de nuevo por el absoluto, de donde todo emana y donde todo debe volver. El elemental es, pues, una entidad especial de los elementares y proviene sobre todo de los polvos astrales o bien de elementares que están listos para pasar a la cadena humana y que esperan así este estadio, ¿sí? Todos los elementares, como todas las entidades que tienen vida, pues están en proceso de evolución, ¿verdad? ¿Sí?
y pasan de un nivel a otro nivel, de un estado a otro estado, ¿sí? Y hay algunos que se quedan ahí más tiempo porque ahí es agradable, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, eh, los vicios humanos, pues si a uno le gusta mucho el vicio, pues se va a quedar ahí en el vicio, ¿sí? Y aunque muera, continuará su alma con ese vicio, ¿sí? Hasta que un día la mente se lo quite, ¿sí? Pero después de experiencias de, digamos, de sufrimiento, de dolor, ¿verdad? Entonces todo va en evolución. El elemental es, pues, bien una entidad especial de los elementares. Ah, ya lo leímos. Es lo mismo que el anterior. Están listos para pasar a la cadena humana y esperan así este estadio. Por otro lado, la emoción o sentimiento intenso en algunos magicianos, sin pretenderlo o inconscientemente, los convocan y se genera en este operario modificaciones en su personalidad. Por ejemplo, mal carácter, ser ofensivo o acusatorio con las personas. La codicia lo invade y cree tener la razón siempre. O sea, un magíster, un maestro, sabrá cómo manejar esas entidades en el ceremonial, ¿verdad? Cuando no lo sabe manejar, no será un magíster, será un magiciano, ¿sí? Y como no lo sabrá manejar y sigue insistiendo en desarrollar esos rituales, pues le pasará esto, ¿sí? Su temperamento cambiará, será de mal carácter, ¿verdad? ¿Sí? Anhelará cosas indeseables, creerá tener la razón, etcétera. Aunque parezca que son cosas así muy humanas, sin embargo, una de las razones se le achacan por no realizar bien los procedimientos de los rituales, por no hacerlos tan conscientemente. Los elementarios, ya llegamos a la otra categoría, son los espíritus de esencia muy sutil, quienes reinan sobre los elementos. Las salamandras en el fuego, los silfos o sílfides sobre el aire, las ondinas sobre el agua y los gnomos sobre la tierra. Esos son los conocidos, ¿verdad? Hay otros nombres más que representan lo mismo, ¿verdad? Las hadas, las sirenas, los troles, ¿verdad? Otros múltiples nombres que existen en las culturas, en las tradiciones de todo el mundo, ¿sí? Para nosotros en este mundo occidental, los nombres más comunes son estos: salamandras, sílfides, ondinas y gnomos, respectivamente del fuego, aire, agua y tierra, ¿sí? Los elementarios son, pues, entidades casi humanas, seres evolucionados, espíritus inmortales, quienes terminaron el ciclo de la reencarnación y los cuales están listos a reintegrarse al absoluto. Su presencia en los elementos, tierra, agua, aire y fuego, indica que provienen de una vibración muy elevada y cercana a Dios, el Ein Sof, ¿sí? Entonces, esos espíritus que existen ahí en los elementos son los que contribuyen, ¿verdad? De buena manera, de buena forma, ¿verdad? Grados de amor, grados de libertad, grados de felicidad a la humanidad, porque son solicitados por el operador de la magia. El oficiante de un ceremonial cósmico deberá tener la capacidad para saber comandar a estos espíritus llamados elementarios, para que hagan bien su trabajo, ¿verdad? Les digo, ese tema lo platicaremos un poco más la próxima semana, ¿sí? La presencia de los elementarios en los elementos
indica que proviene de una vibración muy elevada y acercada a Dios. Son los seres con los que se asocian con las huestes angelicales, ¿sí? O las huestes celestiales, ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potestades, dominaciones, tronos, querubines y serafines, y que actúan en los planos sublunar, solar y empíreo. ¿Ya? Bien, entonces, eso sería todo por el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque sigue la otra parte, sí, seguiría, digamos, lo que es la ceremonia cósmica, ¿verdad? Que es un ritual mágico, un ritual que es oficiado por un teurgo cuando es realmente un magíster, un maestro. Cuando no, pues ahí vamos a andar los oficiantes haciendo los pininos, pero tratando de ser conscientes de que estamos manejando energías invisibles, pero no para sí mismos, sino a favor de los demás. Entonces, pues los espero la próxima semana, ¿verdad? Muchas gracias. Y Gracias a espero usted, que haya honorable quedado gurú. claro. Gracias. Infinitas gracias, maestro. Gracias, maestro. Muchas Gracias, gracias. maestro. Muchas gracias, maestro. Por Entonces, favor, no se ¿nos podrá olviden. enviar la grabación? Gracias, maestro. Sí, se va a grabar, se va a grabar. Sí, ya se grabó, digo. Y Y la no se olviden, anterior, la la de próxima semana, 8 días. mande, Maestro, sí, disculpe. Tiene una la pregunta próxima en el chat. semana, sí, antes de las preguntas, no se olviden, la próxima semana vamos a continuar con el tema, ¿verdad? El tema ahora ya va a ser enfocado hacia la teurgia, la magia ceremonial o el ceremonial cósmico. ¿Ok? Ahora sí, si hay alguna pregunta, por favor, Sí, adelante. preguntan que cuál es el compromiso del discípulo al maestro y que El si el mago compromiso, sería el maestro. bueno, es que no necesariamente un maestro es un mago, ¿sí? Un maestro puede ser alguien que nos enseñe algo, ¿sí? Y que nos provoque en nosotros un cambio en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad, ¿sí? Algo que nos sugiera el maestro, ¿sí? Puede ser un docente de la universidad, puede ser la enfermera del hospital, el sacerdote de la iglesia, el pastor de la iglesia aquella, etcétera. Puede ser un maestro, alguien que nos vaya señalando algunos de los errores que cometemos y que nosotros lo entendamos, comprendamos, asimilemos y llevemos a la práctica la orientación o la guía de ese maestro. A diferencia de un mago, que es el que se encarga de los rituales con fines benéficos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta antes de que se retire el maestro? Yo quisiera hacer una pregunta, por favor. Sí, adelante. Maestro, ¿cuál vendría a ser el primer paso que debe realizar una persona que busca o tiene la intención de llegar a ser un magíster? Ajá. Pues primero que nada, la disciplina, la investigación seria y profunda. Ir asimilando algo y tener la orientación de un maestro, ¿sí? O sea, de alguien que sepa algo sobre ese tema, sobre eso que está investigando, lo que está tratando de descubrir o asimilar, ¿verdad? Sí, pero es muy importante la disciplina. La obediencia también sería muy importante aquí y sobre todo la humildad, ¿verdad? El reconocer de que es un ser humano y que puede incurrir en un error, ¿sí? Pero que ese error le va a ayudar a crecer todavía más, ¿ok? Entonces la disciplina como número 1.
¿Alguna otra pregunta? No, Allá no hay preguntas, qué bueno. y que me llamo tal y que soy de México. Ah, sí, adelante, Claudia. Gracias, maestro. Un saludo desde Durango y agradecidas por su compartir este día. Me gustaría saber, bueno, no sé si sea una pregunta que entre en la otra plática, pero bueno, se la voy a hacer de una vez. ¿A partir de qué grado se pueden hacer los ceremoniales? Ah, los que realizamos aquí dentro de la institución, a partir del 4º grado. Ok. ¿En qué grado está usted? No, pues todavía no llego al primero. Ah, bueno, pues ya en el cuarto, y en el cuarto, pues ya se le enseñará, ¿verdad? Previamente, con la asociación que existe entre maestro y el discípulo, lo irá preparando paulatina y gradualmente, para que al llegar al cuarto ya sepa todo, ¿verdad? Ya Muy sepa bien. operar, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, pero de todas formas, bueno, estamos ahorita viendo el ceremonial, pero el antenaje sí lo pueden practicar, Claro, realizar, ¿verdad? sí, porque el antenaje es como una práctica, ¿verdad? Es como un ensayo, ¿sí? Más las indicaciones de su maestro que le vayan dando, pues ya va a llegar preparada al 4º grado para operar ahora sí que bien la ceremonia cósmica, porque ya ensayó el antenaje, ya recibió la instrucción del maestro. ¿Ok? Muchas gracias, maestro. Bien, Blanca Luz. Blanca Luz tiene levantada la mano, adelante. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Maestro, ¿por Buenas qué la noches. orientación aquí dentro de nuestro ceremonial es hacia el este? ¿Por qué no es hacia el norte? Es todo. Ah, ok. ¿Por qué hacia el este? Porque en el este sale el sol, ¿sí? El sol es el que ilumina, es el que nos da la vida, ¿verdad? Entonces, simbólicamente, el altar se coloca en el oriente, aunque esté puesta en el norte o en el poniente. O sea, la luz emanará del altar. ¿Por qué? Porque hay toda una tradición, una enseñanza que derivará del ritual dentro de la ceremonia. Entonces, ese será el oriente, aunque esté colocado en el norte o en el poniente o en el sur. Depende del local donde se encuentre. Entonces, simbólicamente el oriente indica el que nos da la luz, ¿sí? El que nos da esa claridad para entender bien las cosas. ¿Ok? Sandra tiene levantada la mano. Buenas noches. Buenas noches. Maestro, disculpe que no prendo la cámara, porque yo vivo en Italia y me desperté, entonces no sé qué cara tendré. Pero me llamó la atención esta pregunta que le hizo la chica anterior, que es el antenaje, al menos yo ya no me recuerdo en español, ¿qué quiere decir? Ajá. ¿Qué quiere ¿Qué es decir el antenaje? antenaje? Ah, ok. Bien. Ah, de seguro ha ido a obras de teatro, ¿verdad? Sí, Obras de teatro ahí donde los actores realiza cada quien su parte, ¿verdad? sí. Ese oficio de disertar, pues, de mostrar esa obra teatral, ¿será? Entonces nosotros nos quedamos impresionados por esa obra de arte y no somos actores,
Entonces, pero varios amigos nos reunimos para hacer un símil de la obra de teatro que le hicieron los profesionales. Los actores profesionales actuaron bien, correctamente en esa obra de teatro. Y nosotros desde acá como amigos, así como juego, como distracción, realizamos esa obra teatral, pero lógicamente no nos va a salir igual, porque no estamos preparados para la dicción, los movimientos, los ademanes que hacen los actores. Así es la ceremonia cósmica. La ceremonia cósmica la realiza una persona que se ha preparado para ello 18 meses. Yo me preparé 18 meses para poder realizar la ceremonia cósmica, ¿sí? Entonces, en el antenaje es como ensayar lo que está haciendo el oficiante de la ceremonia cósmica. Como no estamos preparados para realizar la ceremonia completa, bien hecha, pues hacemos el símil, lo que creemos que es, mediante una guía. Primera parte, oración al Demiurgo. Segunda parte, consagración general. Consagración del mago. Tercera parte, cuarta parte, y así. Seguimos una guía de lo que está haciendo el mago realmente, perdón, el oficiante en la ceremonia cósmica. Entonces el antenaje es un símil, es un remedo, es un ensayo de un ceremonial cósmico. Eso es el antenaje. Ah, ok, correcto. Maestro, yo tomo la palabra. Dice Wilfrido Enrique Barrera Landeta en mi pantalla. Soy Melania Carrascosa Venegas, soy Jainean de la Ciudad de México. Saludos a todos desde la Ciudad de México. Mi comentario también va relacionado con el antenaje, la ceremonia cósmica. Como dijo la hermana Claudia, le comentó usted a ella, el ceremonial se hace ya de cierto grado en adelante. Y desde antes podemos estar nosotros practicando el antenaje. Sí. Entonces, maestro, mi comentario es, lo practicamos, comenzamos a hacer toda esta práctica para llegarlo a dominar o a saber hacerlo un poco más sin temor, sin nervios, con más seguridad en cada uno de los pasos y conociéndolo. En un momento dado estamos actuando como un magista que sigue el ritual de manera automática y poco a poco vamos convirtiéndonos hasta llegar a los lados en un mago, en un magiste, pero mientras se van haciendo como magistas según lo que nos Bueno, hace rato. bueno, no es así tan literal, ¿verdad? ¿Verdad? No es tan literal. A lo mejor no existirá eso dentro del antenaje, o a lo mejor sí existe. Es una suposición, ¿verdad? Lo interesante es que tengamos nosotros la disciplina para hacer eso, la disciplina, ¿verdad? Sí, hacerlo lo mejor posible. Y si lo hacemos lo mejor posible, tal vez seamos unos maestros en el antenaje. Maestros, ¿sí? Porque sabemos lo que estamos haciendo, manejamos bien los elementos, seguimos bien la guía, ¿verdad? El antenaje como quiera es hasta el momento, ¿verdad? El cuarto grado es el que realiza el ceremonial cósmico. Pero a lo mejor dentro de 10 años, el tercer grado o el segundo grado, del segundo grado en adelante. O dentro de 100 años, desde el primer grado. No sé, ¿verdad? Tiene que haber evolución en estos procedimientos. Ahorita es el cuarto grado, pero no debe ser exclusivo. Posiblemente en una época determinada sea el tercero, luego el segundo, luego el primero, luego hasta cualquier persona de la calle que tenga buenas intenciones lo podrá hacer dentro de 1500 años, no sé, ¿verdad? Es una suposición. Pero no se considere usted ni magiciana, ni magista, ni magíster, simplemente una persona que está realizando una disciplina que le gusta, que le atrae, que le motiva y que le puede ayudar no solamente para sí misma, sino a favor de los demás. ¿Ok? Gracias. Sí, para servirle.
Leticia de Durango tiene levantada la mano. Adelante. Muchas gracias, saludos a todos. Maestro, mil gracias por su tema tan hermoso. Yo quiero, con compañera que me antecedió en la palabra, compartirles mi experiencia en el antenaje. El antenaje es un seguir los pasos de los maestros que en este momento Sí, están realizando el ceremonial, porque sí. ellos están invocando esas fuerzas para que la naturaleza y todos los que vivimos en el plano terrenal estemos bien, que estemos sanos, pedir por todos, todas las vibras positivas para la humanidad. Entonces, nosotros, como no tenemos esa capacitación, no tenemos esa preparación que tienen, a la distancia con ellos, para que nosotros también podamos hacer esa plegaria y esa petición por la salud, por los pobres, por la humanidad. En lo personal, yo puedo decirles que cada que realizo un antenaje, qué bien, o sea, una paz, una tranquilidad, una energía tan buena para mí en lo individual, si no lo hago, para quienes están en este momento acompañándome en el antenaje, pero también para todos los que estamos en este momento conectados, que estamos pidiendo por la humanidad. Entonces es una ceremonia muy bonita y les digo, es mi experiencia personal. La primera vez que yo participé en una ceremonia cósmica, tuve la oportunidad de hacerla con el maestro Granados, justamente. Y yo experimenté algo que me llamó mucho la atención. Entonces, yo le preguntaba al maestro que por qué me había pasado eso, porque yo sentía que algo había ocurrido ahí. Y él me decía que había sido porque estaba en el día, yo la había pedido. Y bueno, esa fue la explicación que me dio el maestro. Maestro, yo ya dije lo que usted me comentó cuando le pregunté. Cuando sudé mucho en su ceremonia, ¿se acuerda que le pregunté? Y pues bueno, yo quise compartirles algo muy personal, pero que yo siento que es algo muy bonito y que pues todos estamos aprendiendo en este momento, tanto del maestro, y todos podemos aprender eso. Gracias por la oportunidad. Sí es bueno compartir experiencias, ¿verdad? Para que así, si les llegara a pasar algo similar, ya supiéramos explicarnos a nosotros mismos qué es lo que está sucediendo. Y es precisamente esa energía que se maneja dentro de la ceremonia, ¿verdad? Bueno, y de la ceremonia vamos a hablar más la próxima semana, no se les olvide. ¿Ok? Maestro, tiene un par de preguntas en el chat. Ajá. Dice, Dígamelas. sí, dice, maestro, en la cosmovisión andina, y me parece que también en México, se consideran sagradas las montañas, con una energía muy superior y conectada a Dios. ¿Estos serían elementarios o qué serían? No, pues si son consideradas sagradas, debe estar la categoría superior de los elementarios, exactamente, ¿verdad? Porque incluso uno cuando sube ahí se siente más vitalizado, más energetizado, ¿sí? Algunos dirán que por las corrientes de aire, ¿verdad? Que provocan ionización negativa, y eso puede contribuir precisamente a que los elementarios están ahí activos, ¿sí? Todo lo sagrado en las tradiciones culturales de todo el mundo, ¿verdad? Por algo lo mencionan. Si son sagradas es porque existe algo que contribuye al engrandecimiento humano, al crecimiento del desarrollo de la conciencia. Entonces sí puede ser posible que allí sí existan los elementarios.
Ok, hay otra pregunta de Josué que pregunta, bueno, dice si el antenaje es un ensayo, ¿se pueden mover ciertas energías positivas aunque sea de manera inconsciente? Exactamente, sí, se pueden manejar ciertas energías. De ahí la importancia de instruirse, de investigar, de preguntar qué es lo que estoy haciendo en el antenaje, cómo coloco los elementos, seguir la guía al pie de la letra, estar sanos, ¿verdad? Estar sanos. Si están preocupados o enfermos, les va a redituar negativamente. O sea, no va a ser el mismo efecto que una persona que esté bien centrada, con mucha seguridad de lo que está haciendo, a una persona tímida, a una persona de poca autoestima, ¿verdad? Baja autoestima. Entonces sí debe estar concentrado en lo que está haciendo y sobre todo preparado, estudiar qué es lo que está haciendo, preguntar a los que sepan sobre este tema. Sandra tiene levantada la mano. Disculpe, la dejé, no la bajé. Pero ahorita que dijo eso, por ejemplo, puedo hacerle una pregunta que a lo mejor salgo del tema. Cuando a mí me gusta dar masaje a las personas, he aprendido algunos cursos que he hecho, pero cuando yo doy el masaje, a veces como que yo me cargo la energía, yo me doy cuenta que me cargo la energía de la otra persona y después me siento mal. ¿Usted me puede aconsejar cómo puedo eliminar eso? ¿Cómo Bueno, es como cuando en las corriente eléctrica se usa un cablecito especial para aterrizar y evitar descargas eléctricas para los que están manejando los instrumentos. Tiene un cable especial que va a tierra, que va aterrizado. Ahí se descarga la energía indeseable. Así nosotros cuando manejamos la energía, ¿verdad? Ya sea los masajes, el reiki, el antenaje, etcétera, debe de haber algún procedimiento para descargar esa energía, ¿sí? Puede ser una sacudida de manos, puede ser una limpieza, no sé, a lo mejor con un baño de agua templada, fría, ¿verdad? Puede ayudar a quitarse esas emociones que se han adherido a uno. En el manejo de las manos, ahí en los masajes, es lógico que sí se le adhiera algo. Entonces usted tendrá que hacer la forma de descargar esa energía para que no se le quede impregnada en su cuerpo, ¿no? ¿Sí? Ok. Investigue cómo puede ser. Yo le recomendaría inicialmente sacudir las manos, ¿verdad? Cada vez que pase las manos sobre un cuerpo, ¿sí? Para dar ese masaje, sacudes a las manos, ¿verdad? Frótese las manos, ¿sí? Como si se quitara algo que se le quedó ahí adherido, ¿verdad? Ok. Ok. Ok, correcto. Muchas gracias. Le iba a hacer aquí un comentario cuando usted dijo de la Ouija. Es verdad, yo cuando era pequeña, estoy hablando ya de así 45 años más o menos, yo tuve una vecina en México, cuando yo vivía en México, que ella usaba mucho la Ouija. Y yo me acuerdo que pues éramos chiquillos, entonces íbamos por curiosidad. Y esta chica llegó un momento en que sin tocar la Ouija, movía la tablita al mismo son que la tablita se movía en las manos y la Ouija. Y efectivamente lo que pasó fue eso, que ella diventó como loquita, o sea, era como si estuviera poseída. Entonces, a partir de ese momento,
cuando nosotros vimos cómo le fue, cómo se tuvieron que llevársela, vinieron los doctores en aquel tiempo, estamos hablando ya hace muchos años, vinieron y se la llevaron y todo, no sé qué le pasó porque su familia se cambió también de casa, pero es muy peligroso. Yo al menos a todos mis hijos y a todas las personas que he conocido que han querido usarla, yo les comento de esto porque dije, no, es muy peligroso, sí se puede, una entidad puede entrar yo lo aprendí así, que una entidad puede entrar de tu persona, no, sabiendo, o sea, cuando usan eso, aunque sí es por juego, entonces era mejor evitarlo. Y esto era solo para una confirma sobre lo que usted comentó, porque yo lo viví, yo vi cómo le Sí. pasó a esta muchacha. Entonces, ya a quien se me atravesa y que quiere usar eso, le digo no. Entonces, yo sí tengo, desde muy chica me han pasado muchas cosas, he visto muchas cosas, pero de alguna manera he evitado algunas cosas que pueden ser buenas para ayudar a otras personas, porque vi muchas cosas que pasaban a otros que no eran buenas, entonces puede ser que uno tenga una cualidad, un don o una característica y no he aprendido a usarla porque por el miedo de lo que ya vi. Entonces, pero ahora creo que estoy entrando en el camino de las personas que me pueden enseñar cómo aplicar algunas cosas. Ok. Me da mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Y es bueno compartir la experiencia. Por lo pronto ya son todas las preguntas, maestro. Bien, Hay pues dos si no hay, preguntas antes, dos preguntas de Juan Ibarra y otra de otra persona, maestro. a ver, De Juan dígamelas. Ibarra dice, en este orden de ideas, ¿no sería recomendable tener mascotas en el mismo espacio al hacer el antenaje? Ah, no, claro que no. No se recomienda tener ahí al perro o al gato, que es lo común en las casas, no tenerlos ahí, porque estos animales, ¿verdad? ¿Cómo se le puede decir? Se descargan sobre esos animales ciertas entidades. Entonces, al estar ahí en ese ambiente que estamos nosotros manejando, blanco, puro, ¿verdad? De luz, puede interponerse, puede interceder negativamente del acto que se está realizando. Entonces, ahuyentarlos. Otra persona habla Ramón Mesa, los toltecas eran magos. Pues quién sabe, ¿verdad? Tal vez uno de los 1000 toltecas, sí, así como de los mayas, 2 mayas, sí, de los 5000 que había, ¿verdad? No es así general de que los mayas fueron grandes civilizadores de la humanidad, que los egipcios, que los griegos, no, un puñito, cuantas personas, ¿no? Sí. No quiero menospreciar a esas culturas, pero habrá dentro de esas grandes agrupaciones, dentro de esas grandes culturas, toltecas, mayas, totonacas, huicholes, taromaras, de todo lo que exista, ¿verdad? Habrá un guía o 2 o 3 guías que los van conduciendo por el camino adecuado. Y por esas 3 personas se reconocerá a esa cultura, ¿verdad? Entonces no es general, sino es particular. ¿Ok? Bueno, Maestro, pues, ya no hay más preguntas en el chat. si ya no hay más, pues no me resta más que agradecerles a ustedes que son muy pacientes, ¿verdad? Y nos vemos la próxima semana, no se les olvide en el mismo canal, a la misma hora, a las 7. Yo voy a estar ya en Coatepec, allá los espero para los que van a estar en este encuentro de
previo al cuerpo colegiado o después del cuerpo colegiado, allá los espero con los brazos abiertos, así. Ok. Muchas gracias por todo y ya saben que cuenten con mi apoyo en todo lo que crean que les puedo apoyar Gracias, maestro. para Gracias. servirles. Gracias, maestro. Gracias. Hasta luego. Ya te siga dando bendiciones. Claro que sí. Gracias. Para servirles. Adiós.